Nosotros estuvimos compartiendo el domingo pasado sobre la fe. La fe que accede a la maravilla de Dios. Una fe que, hermano, trasciende, inclusive supera nuestro entendimiento. Y en esta oportunidad quiero hacer eco de lo que estamos aconteciendo en nuestra realidad. Yo no soy el más experto de los predicadores y usted lo sabe, pero si hay algo que nosotros necesitamos aprender todos, lo decía un gran erudito que se llama John Stott. Tuve la oportunidad de participar en uno de sus programas porque él ya entiendo que falleció. Que el predicador tiene, un hombre de edad, el predicador tiene que estar con la Biblia en una mano y para el tiempo de él con el periódico en la otra. Nosotros no estamos, hermano, en una galaxia, no estamos en la estratosfera, nosotros estamos aquí. Y hoy tenemos que estar con la Biblia en la mano, orando, pero también conscientes de las realidades, porque para eso el Señor nos tiene aquí. Si usted no está consciente de las realidades, entonces la iglesia, por eso, lentamente el enemigo la va acorralando y la vuelve irrelevante. Porque no tiene nada que decir, porque ella está metida en las cuatro paredes y allí es como otro planeta. No, todos nosotros tenemos palabra para este tiempo, todos. Palabra para este tiempo. Desde los púlpitos hasta los hogares, las oficinas, usted tiene que ser relevante, hermanos. La palabra de Dios es relevante. Por eso está aquí con nosotros y no pasará, dice la Biblia. Quiero que usted recuerde un episodio en la palabra del Señor, nos narra sobre Josías. Este niño que fue escogido por Dios para tomar el reinado de Judá a una temprana edad. Dice la palabra que él se encontró, porque todo estaba deshecho, la idolatría reinaba, la inmoralidad, los altares a dioses paganos, era la adoración cotidiana del pueblo, y él se encontró, dice la palabra, él se encontró y comenzaron, ¿verdad? Él comenzó a rescatar el culto, a reparar el templo, embellecerlo nuevamente porque estaba arruinado. Todo esto lo relata el libro de Crónicas de Reyes y también, ¿verdad?, los libros de los profetas menores. No menores en tamaño, no piense que son chiquititos, hermano. Menores por la obra, pero grandes hombres de Dios, relevantes a su tiempo. Y en medio de eso, Josías, en medio de esa renovación, pierde la vida porque sale a la batalla a interponerse entre la ayuda que venía por medio del rey Necao de Egipto, pasando, ¿verdad?, por Judá, para socorrer a uno de los reyes asirios, siendo presionado por los reyes babilonios. El imperio asirio estaba decayendo y Necao de Egipto sube a ayudar al rey, que era su colega, que era, verdad, que había una alianza, y Josías sale a la batalla. Y había un periodo, en este periodo habían sido grandes cambios, él estaba, hermano, siendo usado por Dios, pero sale a la batalla y cae, y muere en lo que nosotros conocemos como el Valle de Megido, donde la Biblia en Apocalipsis también referencia que será, ¿verdad?, un lugar donde se librará una batalla de las batallas. Tranquilo, que no vamos para Apocalipsis. Pero esto, pues, para ayudarlo a tener contexto, en ese escenario aparece el profeta Habacuc.
Él había visto la renovación y el movimiento que había sucedido con Josías, pero posteriormente toman el liderazgo los hijos de Josías y ellos, ¿verdad?, vuelven a ser tributarios de Egipto y parece que lo que había empezado el Señor comienza a perder relevancia y se estanca. Y el profeta Habacuc, no solamente él, sino que Nahum y los contemporáneos a él, está entre esos dos libros, el libro de Nahum, el libro de Amós, el libro de Sofonías. Todos estos profetas tuvieron relevancia con respecto a ese tiempo que vivía el pueblo de Israel. Y de él quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Habacuc. Porque el pueblo, en medio de eso, los caldeos, los babilonios vienen y toman relevancia sobre todos sus vecinos. El rey de Egipto, Necao, fue vencido en Carquemis y el imperio babilonio tomó control, y estoy siendo bien rápido en los detalles de la historia, pero es evidente la inconformidad que despierta y que revela Habacuc a través de su obra, a través de la expresión profética que emana de este hermoso libro. Y quiero compartir bajo el tema justicia de Dios a través de los injustos. Ponga la atención. La justicia de Dios a través de los injustos. Porque Habacuc, dice la palabra del Señor, capítulo 1, vamos a estar con la ayuda de Dios compartiendo el libro completo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Sé que están teniendo problemas para encontrarlo algunos. Es normal, no se preocupe, hermano, porque no estamos tan familiarizados. Si le aconsejo que encuentre Malaquía, que es el último libro del Antiguo Testamento, y se vaya hacia atrás, un poquitito. Es más rápido que ir de Génesis hacia adelante. Amén, los voy a esperar. Volvé a leer. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y usted puede agarrar esa pregunta y hoy podemos también trasladarla a nuestro hoy. Podemos elaborarla de muchas maneras. Yo se lo voy a dejar a que usted allí en su apunto lo pueda hacer, pero yo podría hacerme ¿hasta cuándo, Dios, veremos a Panamá sufrir? ¿Hasta cuándo, Dios, veremos a Panamá sufrir? Es una pregunta válida. Como iglesia debemos hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una realidad que nuestro país está convulsionado. Y podemos identificarnos con las razones que también el profeta enuncia. La injusticia, la violencia, la destrucción, la ley es debilitada. Todos estos son elementos que hoy están delante de nuestra vista. Y no solamente por este escenario coyuntural, sino por ya años, hermanos, que vivimos experimentando, pero cada vez viendo cómo la situación
empeora día tras día. Y Habacuc, usted sabe, ese sinsabor que a veces se experimenta cuando en periodo anterior estaban el periodo anterior con el rey Josías se vio una esperanza, rescate de la palabra, rescate de la adoración, se volvió a poner al lugar a los sacerdotes, se volvió, ¿verdad?, a reconstruir el templo. Y cuando uno ve, se dice, wow, llegó la hora. Pero Josías muere. Josías muere, esa es otra prédica. Porque a pesar de que Josías, escuche, a pesar de que Josías estaba haciendo y llevaba un proyecto agradable al corazón de Dios, la Biblia lo dice, Josías muere. Y usted dice, pero wow, qué injusto. ¿Por qué muere Josías en manos de un rey de Egipto si estaba llevando un plan agradable a los corazones del Señor? Esas son preguntas para otra prédica. Pero nada se escapa de Dios, hermano. Y cuando Habacuc ve ese escenario, es normal, es parte natural de que nosotros también nos sintamos inquietos. Y lo malo sería que no lo estuviésemos. La iglesia tiene que estar inquieta, muy inquieta, porque nosotros no compartimos estos principios. No debemos ser parte de la desigualdad, de la injusticia, del engaño, de la violencia. Esos no son los valores que la palabra nos enseña. Y si eso nosotros no lo encontramos que nos mantiene inconformes, hay algo mal en nuestro corazón, hermano. Hay algo mal en nuestro corazón. Y lo bello de Dios es que parece el libro un lamento. Algunos dicen parece un libro de cuestionamiento. No, yo no creo que haya alguien que tenga la capacidad de cuestionar a Dios por su falta de entendimiento quizás, pero Habacuc no. Habacuc tiene un diálogo, pero el diálogo es real, es genuino. Todos nosotros también tenemos acceso a esa comunión con Dios, a un diálogo genuino. Señor, ¿por qué si estoy buscando cada día más, veo que tengo más dificultades en la casa, en el trabajo? Eso no pasa, hermano. ¿Por qué si te estoy buscando más ahora la plata no me rinde? Y las deudas me están ahogando. Son diálogos genuinos, válidos, que podemos tener delante del Señor. Y el Señor escuchará y siempre el Señor responderá. Pero es válido que usted lo tenga. ¿Por qué, Señor, si te he servido tanto, si he predicado, si me he ganado tantas personas para Cristo, si lo he hecho con esfuerzo y sin pedir nada, estoy enfermo? Ese es un diálogo que todos en algún momento debemos tener con el Señor en diversas circunstancias, y Habacuc, eso es lo que está reflejando. Su inquietud, su frustración, pero el Señor contesta. El Señor contesta ante Habacuc, pero antes yo quiero ampliar cuál es la situación. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, tome nota de esto. Dios es santo y justo. Y no es indiferente al pecado ni a la injusticia. Entonces, Habacuc está elevando una plegaria, está elevando, ¿verdad?, una frustración, desesperanza. Él ve el panorama como nosotros también hoy en día estamos viendo. Señor, el país va por un camino terrible y debemos ser objetivos con respecto a lo que estamos viendo. ¿Cuál es la situación del pueblo? Vamos a enumerarla, partiendo de aquí, de que Dios es santo y justo y no es indiferente al pecado y a la injusticia. Ahora pregunto algo. ¿Se refería a Habacuc
a los pueblos alrededores, o Habacuc se estaba refiriendo a ellos. Y eso es importante, hermano. Está hablando Habacuc de lo que él está transmitiendo, es de lo que se está viviendo en Judá. Y antes de ver la obra de Dios y pedir la obra de Dios y la manifestación poderosa de Dios para aquello que vemos, lo principal es pedir la manifestación de Dios, la obra de Dios para nosotros. ¿Estamos incómodos con la injusticia? Sí. ¿Estamos incómodos con la violencia? Sí. Pero escudriñémonos, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre en realidad si nosotros no debemos examinarnos primero. Es lo que hace el profeta. Él está viendo una radiografía del pueblo. Es lo que hace un padre de familia. Es lo que hace, hermano, un creyente verdadero que conoce y que reconoce que él es igual de débil. El único fuerte es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso requiere de reflexión. Nuestro país sí, y nosotros no somos parte del problema. Les decía a los jóvenes, debemos estar inquietos por la minería, por los recursos naturales, y así como les hablo a ellos, ¿cuánta agua gastas tú? Pequeñas cosas, pero hay que observar. ¿Cuánta agua gastas tú? La administra bien el agua, está peleando por el agua, pero y aquí, nosotros. ¿Qué hace con la basura? ¿Cómo manejas la basura? ¿O se quiere que el gobierno te la recoja? Entonces allí debemos observar que nosotros primero que todo debemos ver adentro para poder tener autoridad para señalar afuera. Debemos ver adentro si nosotros estamos siendo justos en toda nuestra forma de vivir. Y el Señor enumera 5 llamados de atención que el profeta reconoce y que le enuncia el Señor. Vamos a ir a los 5 de ellos muy brevemente. En primer lugar, capítulo 2, versículo 6. Es importante ver la situación, el fondo en medio de que aparece este hombre, profeta de Dios, que hasta donde se dice y se entiende era parte de los levitas, de los cantores. Y él dice, versículo 6 del capítulo 2, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán. Es una pregunta, usted no la va a entender, pero ahora vamos a regresar, no se preocupe. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Bueno, vamos a traerlo al hoy. Ay de los ladrones. Y ahora estamos hablando y no estoy diciendo que usted es un ladrón. Pero yo voy a predicar la palabra y usted se acomodará a ella. Pero lo que está llamando el profeta y lo que está viendo el pueblo, ay, dice la advertencia, ay de aquellos que roban, que no dejan de acumular más y más y más. Políticos que hoy están postulándose para 3 cargos. ¿Qué es eso, hermano? Representante, para alcalde y para diputado. ¿Qué es eso, hermano? No da tiempo ni para hacer uno de esas funciones bien. Y en medio de eso también nosotros debemos observarnos. Voy rápido, 2, versículo 9 ahí mismo. Y el detalle yo se lo dejo de tarea. Porque él
lo amplía y habla sobre eso. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. La advertencia del profeta. La codicia, lo que roban, los ladrones en primer lugar. Hay en medio de ellos, dice, hay advertencia para aquellos que también codician. Ahora le digo, el problema de fondo en nuestro país es codicia, hermano. Es codicia. Poner los recursos por dinero en juego de poblaciones humildes, ¿verdad? Futuro, el agua, la biodiversidad que el Señor nos ha dado, porque nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Qué es? Codicia. Hacer lo que sea para que los que son beneficiarios puedan tener una mejor condición a precio de los demás. Sea empresa panameña, sea o gobernantes panameños, o sea empresas extranjeras o gobiernos extranjeros también. Y nosotros, que es un llamado de atención, nosotros somos parte también poderosa del problema, si reconocemos las áreas que debemos corregir y parte determinante de la solución. Cada uno en el lugar donde esté tiene que tener cuidado porque estas advertencias vinieron, como también vino el juicio. La codicia, hermano, ha puesto los recursos de nuestro país al servicio de los más poderosos. Es donde estamos hoy. Es uno de los detalles muy particulares de este escenario. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Qué es esto, hermano? Violencia, las guerras, aquellos, ¿verdad?, que arrasan con sangre inocente, violencia. Nuestras calles están llenas. No pensemos en la guerra únicamente, aunque es evidente que estamos viendo escenarios de guerra, pero en la calle hay violencia, hay muerte. La maldad del hombre le lleva a inclusive cegar la vida de una persona por un celular. Hermanos, violencia. Continúa las advertencias sobre estas actitudes. Ay, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Pastor, ¿y eso qué es? Perversidad, inmoralidad. Perverso, una comunidad perversa, una sociedad perversa. ¿Hay pedofilia o no hay? ¿Hay tráfico de órganos o no hay? ¿Hay tráfico de niños o no hay? Sí, los hay. Perversidad, hermano. No estoy hablando de otro país, estoy hablando de aquí en Panamá. Hay abuso infantil, hay prostitución infantil y todos estos elementos. El libro y los profetas menores, no únicamente Habacuc, levantaron su voz. Dios los puso para levantar su voz. Contra viento y marea, el llamado del Señor es que nosotros también levantemos nuestra voz. Pero para levantar nuestra voz hay que revisar nosotros primero. Primero la autoridad, porque la codicia también entra en la iglesia, hermano. También entra. También entra la perversidad, la maldad, también entra. Y es momento de revisarnos. Para ser relevante, la iglesia tiene que estar sintonizada con las situaciones del mundo. Del mundo. Porque el Señor no nos quitó del mundo, sino que nos dejó en el mundo. Para que hiciéramos diferencia. Entonces, cuando salimos y levantamos la voz, muchas veces vienen los señalamientos.
En algunas ocasiones son ataques del enemigo, sí es cierto, tendremos oposición, pero en otras con justa razón. Porque muchas veces nos hemos ocupado de las cosas que se ocupan los impíos, los que no conocen a Dios. Y ahora estamos con temor. ¿Qué va a pasar? Hermano, lo que va a pasar es lo que Dios dijo que va a pasar. Lo que Él dice en el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Solo digo a Habacuc para que usted se instruya. Esto es real. Pero el profeta en medio de esa advertencia, la palabra del Señor nos enseña que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es poderoso, pero confrontador. Sigue diciendo en el versículo 19, ay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No se desprenda de esta palabra tan fácil, porque definitivamente que el Señor nos ha dado el entendimiento y hoy no nos inclinamos a estas imágenes. Y si alguno pues está aquí y aún el Señor tocará su corazón y su vida y le mostrará que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Pero ya no nos inclinamos, ya no caminamos la fecha, ya no vamos a las patronales llevando ofrendas ni mandas, pero hay otros dioses que ocupan nuestros corazones. El trabajo, el dinero, la fama, el entretenimiento, el placer. Esos son dioses y son poderosos. ¿Por qué? Porque no se dejan ver. Usted puede identificar la idolatría de una persona cuando ve esta fecha, pero en nuestros corazones, día a día, estamos muchas veces rendidos a la idolatría de esos nuevos ídolos modernos. Y para señalar afuera, hay que comenzar desde adentro. ¿Qué le decimos entonces a nuestros gobernantes de codicia si nosotros amamos el dinero igual que ellos? Raíz de todo lo mal, el amor al dinero. ¿Qué le decimos de justicia si nosotros somos capaces también de corromper lo que hacemos por el bien de el dinero? La iglesia relevante levanta su voz, pero levanta su voz porque vive de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Cuando deja de vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, deja de tener relevancia y se convierte en una más. Esos ídolos también están presentes hoy y también están dentro de las iglesias, están en medio de nuestras vidas y nuestras casas. Habacuc los detecta y los reconoce, la advertencia de Dios hacia ellos. Pero también dice en el versículo 20, para ellos, esos palos, esas imágenes de acera, esas imágenes de Moloch, todo eso, ¿verdad? Estaba presente físicamente, pero hoy todos esos dioses que no tienen cuerpo, ¿verdad? Pero están en nuestros corazones. Les recuerdo lo que Habacuc también instruye en el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si Él no reina en tu corazón, ¿quién es el que está hablando en tu corazón? ¿Quién es el que está dominando tu vida? ¿Hacia qué áreas de tu vida están tomando control? ¿Es el Santo de Israel o es el pequeño ídolo que tienes en tu corazón el que está dictaminando tu camino? Jehová está en su santo templo y el Espíritu Santo mora en mí.
Y yo debo ser consecuente a esa obra maravillosa que ha hecho Dios para mí, que ha puesto en mí su Santo Espíritu. Y no ocuparme de aquellas áreas de mi vida que lo ofenden. Porque usted sabe que el que roba ofende a Dios, el inmoral ofende a Dios, el que miente ofende a Dios, el que va detrás del dinero y de todo esto, el placer, la fama, ofende a Dios. Lo ofende igual que este pueblo. El profeta está viendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es su voz? ¿Hasta cuándo, Dios? Veré esto y tú no actuarás. ¿Hasta cuándo? Hemos elevado la voz, hemos elevado oraciones por nuestra nación, pero además de nuestra nación, nosotros somos la nación. Nosotros somos parte de este país y debemos pedirle al Señor que si hay algo de esto en nuestra vida, se lo lleve. Se lo lleve antes de que Él envíe su juicio. Porque Él es justo. Amén. Hermanos, esta es la primera idea que quiero que usted se dé. Dios es santo, justo. No es indiferente al pecado ni a la injusticia. No. Todos estos 5 elementos que estaban presentes en el tiempo de Habacuc también están presentes en nuestro tiempo. No solo en nuestro país, sino en nuestras vidas. Necesitamos de la ayuda de Dios. A veces la respuesta no es como nos gusta. Y eso fue lo que le pasó a Habacuc. Yo voy a decir, ¿y qué si el Señor quiere que eso pase para que el panameño reconozca que Él es el Señor? ¿Se va a poner usted molesto? En alguna manera sí, pero Señor, ¿cómo así? Tú tienes otro mecanismo, tú eres amor. Tú eres amor, tú eres misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Es tardo para la ira. Pero Él, hermano, muchas veces responde y utiliza a los injustos para traer su justicia. Y eso es lo que le dijo el Señor. Vienen los caldeos. Capítulo 1, versículo 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios, hermano, trae muchas veces su justicia a través de injustos. Y eso debe estar en nuestro panorama. Eso es una realidad. ¿Qué pasó, querido hermano? La segunda idea que quiero expresarle en esta mañana. La respuesta de Dios no siempre nos va a gustar. Hermano, Habacuc saltó. Dice, Señor, ¿cómo así? Si esta gente es peor que nosotros. Y ya enumeré la situación de ellos. Pero estos que tú vas a permitir, y estás anunciando que vienen hacia nosotros, son peores que nosotros.
y a través de ellos tú vas a mandar justicia, Señor. No, eso no lo concibo. Prepárese, iglesia. El evangelio no es de dinero, no es de plata, no es de oro. El evangelio es sufrido. La iglesia tiene que estar preparada para venir, buscar de Él, aunque no haya paso, aunque haya huelga, aunque haya peligro. O no es ese el cristianismo de hechos, de persecución, de salir huyendo, de predicar aunque te metan preso. Ese es parte del... Hay tiempo, hermano, en donde eso el Señor lo utiliza para cumplir sus propósitos. Así como Habacuc no lo entendió. Hermano, no lo entendió. No lo entendió. Pero es que allí mismo, voy a leérselo yo. Nahum dice en el capítulo 1, dice que Jehová es Dios celoso y es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum, allí mismo antecede a Habacuc. Él en el diálogo dice, Señor, yo estaba esperando una respuesta, pero no ese tipo de respuesta, Señor. Ahora, ¿qué respuesta está esperando usted, hermano? Yo me prepararía para una respuesta no tan satisfactoria, porque puede suceder. No estoy diciendo que Dios me ha dicho nada, pero la Biblia me dice que en los últimos tiempos habría persecuciones, que habría momentos difíciles. Ahí está el huracán en México. Claro, nadie dice nada porque nosotros estamos ultra concentrados en lo que está pasando aquí. Ahí está Israel en Gaza y sigue Ucrania y Rusia en batalla y está Irán y el Líbano, hermano, eso está así, como lo decíamos la semana pasada, de un encuentro mundial, una guerra. Y lo que está pasando aquí no es ajeno. El problema de la minería es uno de los problemas. Pero el problema de la minería es el corazón de nuestro pueblo y en medio de eso, de nosotros también. Claro que esto ha atizado el fuego y ha unido. Es una causa, como explicaba a los hermanos el jueves. Es una causa que ha unido el pueblo, pero el fondo, hermano, es terrible lo que hemos construido como país, como sociedad. Pero la iglesia está aquí, no está dormida, está aquí, está viva. La iglesia está aquí, Dios nos ha puesto aquí, como luminarias, Dios nos ha puesto aquí para ser instrumento de su poder en los tiempos de dificultad. Y ese es usted, y ese soy yo, esos somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Habacuc en el diálogo contesta, como le decía, la respuesta de Dios muchas veces no nos van a gustar. No es saludable ni es nuestro deseo que se vayan a cerrar plazas de trabajo, pero va a suceder. Solamente en el tema de la mina, entiendo que son 7,000 puestos de trabajo. Solamente allí. Y de lo que se deriva. Es real. No, pastor, pero así tampoco. Esa es una realidad, hermano. Si hay personas que van a quedar sin trabajo, no van a poder pagar casa, no van a poder pagar autos. Esos autos usan gasolina. Ellos también comen, van al súper, etcétera, etcétera. La salida no es sencilla, hermano. La salida no es sencilla, será también dolorosa. Pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Las decisiones se toman no porque sean fáciles. Las buenas decisiones se toman porque son las que convienen. Las buenas decisiones. Van a tener un precio. El precio para el país va a ser alto. Con esto no estoy abanderando la minería. De ninguna manera. Pero seamos conscientes que es no nada más lo que se ve, sino lo que viene posterior a esto. Debemos estar preparados. Quizás la respuesta no nos guste,
Pero el Señor siempre vendrá y tomará partido en su momento. En su momento. Dice el versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio? Oh Jehová, Dios mío, santo mío, ¿no moriremos? Oh Jehová, para juicio los pusiste. Y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Ya eso había estado anunciado, hermano. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué está diciendo Habacuc el Señor? Eso no cabe, en mi mente no cabe. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios limpio. ¿Cómo es posible que tú vas a utilizar ese pueblo para enviar tu justicia ante nosotros? Yo hablaba con mi padre, hablamos de Israel y nos identificamos con Israel y es bueno y es bíblico. Pero Israel también necesita conocer a Jesucristo. Pero como son los escogidos, nosotros esa parte nos gusta. Los escogidos, ahí yo voy. Wow. Eso suena sensacional, hermano. Y todos abanderan la causa, la verdad si la entienden. Que el pueblo de Israel sucederá esto y posiblemente no salga bien parado de esto para que conozca al Señor. Posiblemente, no puedo asegurarlo ni afirmarlo. Pero Él va a usar sus mecanismos. Porque Él ha prometido darle oportunidad a su pueblo. Y Él nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? Nos ha injertado allí. Que debemos orar, debemos estar inquietos, pero pedirle al Señor salvación. Cuando Él ve esto, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? Escuche esto, al más justo que Él. Pero si me acaba de decir, pastor, todo lo que ellos estaban viviendo, pero es que los que venían a ejercer la justicia de Dios eran peores. Hermano, la palabra dice que nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Entonces también usted escogió en su momento y algunos no fueron ni a escoger. Bueno, pídale perdón al Señor. Porque esa es su parte, tomar una decisión objetiva. No que si mi amigo me va a poner y me va a dar una beca, que mi amigo me va a poner en la palanca y yo voy a tener una botella. Eso es maldad también, hermano, eso es lo que hablamos antes. Pero así muchas veces el pueblo del Señor también va a votar por un par de hojas de zinc y 5 libras de arroz y 2 botellitas de aceite. ¿Qué es eso, hermano? O eso también no hay que corregirlo. O eso solamente sucede allá afuera. No, hermano, eso sucede aquí adentro también. Tenemos que reflexionar y atender al llamado de los tiempos. Habacuc, y le leo lo que dice un historiador, no únicamente voy a leer lo que dice un historiador sobre el pueblo que venía. Ya le dije, Nínive fue tomada, ellos vieron, dice, la gente vieron el desenlace, que la invasión o el poderío de este pueblo era eminente, que llegaría, y él dice, un historiador, una fuente histórica, un historiador llamado Fallows, de las fuentes que hay muchas en el internet, dice, también se describió a la gran ciudad diciendo, Babilonia, como centro de un gran reino, ya esto posterior, ¿verdad? Posterior en nuestro tiempo, después de los estudios, después de ver cómo refleja, cómo se muestra. Dice, Babilonia como centro de un gran reino era asiento de lujo ilimitado. No en vano el Señor la identifica como la gran ramera, la palabra de Dios. Era un asiento de un lujo ilimitado y sus habitantes eran conocidos por su inclinación a la autoindulgencia y al afeminismo. Afeminados. ¿Eso no está hoy, hermano? ¿Vio que la palabra es más vigente y más relevante de lo que a veces nosotros pensamos? Otro historiador dice, Courtois asegura que nada podría ser más corrupto que su moral.
Por eso Él dice, tú vas a traer un pueblo más injusto que nosotros que estamos ahí en medio como en 2,5 y tú vas a traer uno que está nulo, que no tiene ni... Sí, sí, pero recuerde que Dios está en su santo templo. En medio de eso siguen diciendo los historiadores sobre este gran imperio. Los ritos de hospitalidad estaban plagados de las pasiones más burdas y desvergonzadas. El dinero disolvía allí en esa nación todo vínculo, ya fuera de parentesco, de respeto o de estima. Los babilonios eran dados a la bebida y a los gozos que acompañan a la embriaguez. Las mujeres se hacían presentes en las festividades y al inicio con su recato daban lugar al desenfreno absoluto. Tanto así que dice los historiadores que Alejandro Magno, cuando llegó a esa ciudad, que la tomó, quedó impresionado por su maldad. Y no era un santo, quedó impresionado con su maldad. ¿Entiende? La respuesta no necesariamente a nuestros clamores se vendrá como nosotros estamos esperando. Pero algo sí tenemos garantía. Lo que le dijo el profeta a Habacuc y lo que lo dice en esta mañana al Señor en el versículo 2, después que él le dice, Señor, esto no me gusta, ¿cómo es posible? Y él le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Le dice en el diálogo a Habacuc, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Dice el Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero más el justo por su fe vivirá. Por fe, hermano. Venga lo que venga. No sé cómo vendrán las situaciones, pero así mismo el llamado de Habacuc, la respuesta del Señor vino, no fue la más agradable, no fue la que él estaba esperando, pero algo es garantía, que la respuesta del Señor también vendrá para nosotros y viviremos por fe. Es tiempo de vivir por fe. El justo vivirá por su fe. Alíñense en ese bando, en el de los justos. Alíñense allí y asegúrese realmente que está caminando como el Señor lo invita a caminar. Y lo demás, déjeselo a Él. Eso es lo que le está diciendo a Habacuc. Está bien, la respuesta no te agrada, si bien es cierto, estos son muy, muy, muy malos, aún más malos que tú, definitivamente, aún mucho más terribles que lo que ustedes, ¿verdad?, experimentan en su día a día, pero yo les invito a vivir por fe, como justos, vivirán por su fe. Eso es, hermano, lo que nosotros en este tiempo tenemos que aferrarnos. ¿Cómo se va a dar la situación en este momento en nuestro país? Esperamos que pronto el Señor intervenga, pero si no, y si no interviene como nosotros esperamos, ¿qué vamos a hacer? Como el conejito de Duracell en la propaganda de los diciembre, que va... No, hermano. Vivimos por fe y no por vista. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Pero eso hay que creérselo. Eso no es solamente leerlo, eso es aquí en el corazón. Va a haber algún tipo de consecuencia económica, sin duda. ¿Cómo se desarrollarán las elecciones futuras? No sabemos. ¿Cómo terminará este ciclo de gobierno? Tampoco sabemos y cualquier sorpresa puede llegar también.
pero nosotros hemos escogido a vivir por fe. Cuando esto sucede, le dijimos, Dios no es injusto, no es Dios santo, justo, no es indiferente al pecado ni a la injusticia. En segundo lugar, la respuesta no siempre nos va a gustar. El castigo de su pueblo en manos de unos injustos, de unos infieles, fue escandaloso para Habacuc. Pero tenemos que tener una tercera idea para compartir. Y lo expresó en estos tres pasajes que he mencionado. El 2.4, el 2.14 y el 2.20. Tienen algo en común. ¿Qué tienen en común, pastor? Dios tiene un tiempo preparado para todo. Y tiene un tiempo para revelar su justicia y librarnos del mal. Y también podemos aterrizar eso aún mejor. Dios tiene un tiempo preparado para nuestro país. Y nadie lo puede detener. Su propósito se cumplirá, aunque no sea favorable para nosotros. Y eso es lo que queremos como panameños. Solamente queremos la mina. ¡No! No solamente queremos que se vaya la mina. Lo que queremos es que la gloria del Señor llene nuestro país. Eso es lo que queremos como iglesia. Esa es nuestra causa. Y si esto que ha pasado permite la puerta del Señor para que esto se dé, nosotros seguimos viviendo por fe. Cuando eso lo entendemos, el diálogo y el lamento cambia. Y eso es lo que quiero, que usted ponga la palabra en su corazón y cambie la visual. Dice Habacuc, ahora entiendo. Señor, ahora entiendo lo grande que eres. Ahora entiendo que aún utilizas, ¿verdad?, mecanismos inesperados para cumplir tu propósito. Aún entiendo que todo sigue estando bajo tu control. Aún entiendo que la mina, que los gobernantes, que todo lo que está pasando nunca se te ha escapado de la mano, porque tú eres Dios Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos entender hoy, lo que entendió Habacuc. Y cerrando en el libro, el profeta anuncia, el lenguaje cambia, la insatisfacción es ya conducida a una adoración y alabanza profética. Porque este era un levita, un cantor. Y entonces vemos del desarrollo del libro, la realidad, la situación de la sociedad, del momento, la insatisfacción y el llamado del profeta. ¿Cuándo vas a intervenir? Nosotros también tenemos que entender esa insatisfacción y es correcta, es válida, pero tenemos un entendimiento diferente. Entendemos y debemos expresar nuestra posición verticalmente, apegada a la palabra, libre de politiquería ni de posiciones de hombres, sino apegada a la Biblia. Y entender que aunque el escenario es desfavorable y la respuesta no parece tan eficiente para nosotros, entonces cuando entendemos que nosotros vivimos por fe y que todo está en la mano del Señor, podemos levantar oración como el profeta Habacuc, capítulo 3. Ahora él entiende. Y ahora usted y yo debemos entender también, a la luz de lo que está aconteciendo en nuestro país, lo siguiente. Dios no, hermano, no comparte la injusticia, sin duda que no comparte la maldad, no comparte nada de las atrocidades que se viven en todo lugar del mundo. Y alguno dirá, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Oración del profeta Habacuc sobre Sigenú. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Escuche
oración y alabanza profética. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Este lo conocemos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Eso es una oración profética. Eso es la oración que trastorna el mundo espiritual, que abre las puertas espirituales. No, Señor, que esto, que no. El Señor tiene cuidado de los suyos y tendrá provisión para todo aquello que viva por fe. Y que levante oración, eleve alabanza, adoración, aunque no se vea, como hemos estado enseñando. No se ve, pero Habacuc se paró. Y Habacuc adoró, y Habacuc oró, y dijo, su gloria cubrió los cielos. Y él le está diciendo en el capítulo 2, apunta, anota la visión, porque no crea que tarda, sino que el asunto, el cumplimiento se va acelerando. El cumplimiento de Dios para la humanidad también se está acelerando, hermanos. Esto lo podemos, y siguió. La oración de Habacuc continúa en una alabanza y una adoración y una oración profética. Que también nosotros debemos orar por nuestro país, sin duda que sí. Pero sobre todas las cosas tenemos que orar para que su gloria cubra la humanidad, no solamente Panamá, sino que utilice Panamá para que su gloria sea manifestada, que utilice su vida para que la gloria del Señor también sea manifestada donde quiera que usted esté. ¿Qué podemos concluir? Hermanos, podemos concluir lo que también vivió el profeta Nahum. Allí mismo, no lo busque, yo se lo voy a leer, pero podemos concluir que Dios está en control, que su propósito será cumplido, pero sobre todas las cosas, Nahum 1:7 dice que todo esto, ¿verdad?, nos puede distorsionar la mirada, pero nuestro Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce Dios a los suyos. Conoce Dios lo que está padeciendo. La incredulidad, hermano, tiene que estar fuera de nuestra mente. No podemos, hermano, dejar de creer. No. En primer lugar, debemos concluir la actitud nuestra es una actitud de fe. Desde el principio hasta el final. El justo por su fe vivirá. Vivirá, no vive ahora, bueno, no. Vivirá, es una constante. Concluir, estamos concluyendo. Es una constante. La vida en Cristo Jesús es una vida de fe constante. Él lo dice en el capítulo 3 al final. Dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo estaré? Quieto. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cómo estará? Dice el profeta. Quieto. Yo estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Iglesia, nosotros estamos en las manos de Dios. Si caminamos como Él dice. Si caminamos como Él espera y como nos está invitando a hacer, estaremos en las manos de Dios. Segundo, el creyente tiene una esperanza viva. Y por eso Habacuc, después de esa oración y esa alabanza hermosa, poderosa, ojalá usted la pueda leer, capítulo 3 menciona. Hay esperanza.
hay esperanza. Viene lo que tú me has anunciado, Señor, pero estoy tranquilo, estoy esperanzado. Estoy seguro que estoy en tu propósito, estoy en tu plan, estoy en tu mano. No, la respuesta no es la que me agrada, si bien es cierto, pero en medio de eso, sé que tú, Padre Celestial, será, verdad, mi fuente de esperanza. Esperanza. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca. Mire cómo empieza, no empieza que aunque la higuera esté llena de frutos, no. Aunque no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor, es mi fortaleza, y el cual hace mis pies como de cierva, y en las alturas me hace andar. ¡Aleluya! Eso es esperanza. Esperanza para el afligido, confianza en Dios. No vivimos por vista, vivimos por fe. Sí, es real. Las necesidades son reales, hermanos. La angustia, el temor es real. Pero recuerde el libro y la profecía y el diálogo de Habacuc. La esperanza está puesta en el Señor, más allá de su provisión, más allá, ¿verdad?, del alimento, más allá de las necesidades básicas. La esperanza está en el Señor. Versículo 19, el último elemento. Nosotros podemos adorar, glorificar al Señor a pesar de que nos falte todo esto, porque Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. La salvación viene de Jehová.